Amados hermanos, muchas bendiciones, que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, como siempre anhelamos y deseamos que Dios pueda manifestar su bendición, su gracia sobre nuestra vida. Somos personas necesitadas de experimentar constantemente esa bondad, ese amor y esa misericordia. Invito a que podamos orar y pedirle al Señor que pueda guiarnos en todo lo que pueda hacer esta meditación en este nuevo estudio sobre Santiago capítulo 2. Hoy día vamos a hablar del verso 14 en adelante. Amén. Padre bueno, gracias por su inmensa bondad, gracias por su inmenso amor. Te agradecemos profundamente estar aquí, te agradecemos, Dios, tener esta oportunidad para, Señor, abrir la Escritura y compartir unos minutos con mis hermanos a través de este medio. Yo ruego tu gracia, ruego tu bendición, ruego el poder del reino viniendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, de tal forma que el buen Espíritu pueda guiarnos e inspirarnos en todo. Tu palabra dice que la unción misma os enseñará todas las cosas. Te amamos y te adoramos, Señor, siempre pidiendo también por el perdón de nuestros pecados, Señor, y por todos los necesitados de este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando capítulo 2, verso 1 al 13, y ahí hablaba, ¿verdad?, acerca de la acepción de personas, de mirar, ¿no es cierto?, a todos por igual, y terminaba diciendo, ¿no es cierto?, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que estuvimos hablando muy resumidamente. Ahora, Santiago sigue su meditación o su discurso, su argumento, dice, ¿verdad? Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? E inmediatamente uno llega, ¿no es cierto?, al punto que hemos sido enseñados, obviamente, hermanos, cuando dice que nosotros, dice Pablo, porque como que hubiera una contradicción entre lo que dice Santiago y lo que dice Efesios o Romanos, pero no hay contradicción alguna, simplemente son puntos de vista diferentes que se toman para hablar la misma verdad. Pablo dice que nosotros somos, en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios dice que sois salvos mediante la fe, por gracia, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí parece que estuviera el conflicto, pero la verdad, hermanos, que si uno va a la misma palabra, el 2:10 del libro de Efesios, ahí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces aquí encontramos que la fe y las buenas obras no están desasociadas, sino que están conectadas, ¿ya? ¿Ya? Están conectadas. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, pero esa fe que salva tendrá que obras que la acompañen.
Como dice el viejo dicho, solamente la fe salva, pero la fe salva no está sola, tiene buenas obras con ella. O sea, un cristiano no es salvo por buenas obras, pero un cristiano debe tener buenas obras como testimonio de una fe real, genuina y verdadera. Eso es lo que entendemos en el contexto global de la Escritura. Y entonces Santiago sigue el discurso y dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, que puede ocurrir, y de partida pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho que gente tiene necesidades de una u otra forma, ¿ya? Entonces, el fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o hermana en necesidad demuestra que uno no tiene, ¿no es cierto?, una fe viva, y que nosotros solamente podemos ser salvos cuando tenemos una fe viva. O sea, ¿qué hace la fe viva? La fe viva no solamente le dice: hermano, anda y voy a rogar por ti para que te calientes. La fe viva dice: tengo una cobija, tengo algo que darte, y le comparte o le da algo de comer también. Porque el cristiano no puede estar sin misericordia, que dice antes, ya tiene que ser misericordioso, ¿ya? Entonces, hermanos, Santiago dice: ¿de qué aprovechará? Dice, alguno de vosotros dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovechará esa persona? ¿Cómo fue bendecida esa persona? ¿Cómo fue tocada esa persona a través del hecho, ¿no es cierto?, de un claro ejemplo de bendición y de gracia que debía haber en el cristiano. El cristiano debe ser como nuestro Dios, como su Padre, ¿no es cierto? Nuestro Padre es misericordioso, ¿ya? Jesús dijo que nuestro Dios es bueno y que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, la bendición tiene que estar en nosotros para ser compartida, para ir por más. Si alguien tiene una necesidad grande y yo le digo simplemente: voy a orar por ti, ¿de qué sirve? Tengo que poner algo en su mano de acuerdo a mi posibilidad también. Obviamente no hablamos de la cantidad, sino de la actitud, del hecho, ¿ya? Ahora Santiago dice: ¿de qué aprovecha? Obviamente que esa fe no aprovecha, ¿ya? Porque la fe, de nuevo, la fe, y así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si alguien dice: yo soy cristiano, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay transformación, no hay cambio, ¿de qué me está hablando? Todos tenemos, y bien es cierto, cuando una persona que se ha criado en la iglesia, la mayoría de la gente que se ha criado en la iglesia, quizás le cuesta tener un testimonio que contar, ¿verdad?, de hechos que otros son tan claros, ¿no es cierto?, de alcoholismo, de droga, de malas palabras, de mentiras, de pleitos, de un montón de cosas que una persona sin Cristo, una sociedad sin Cristo, se dan naturalmente cuando la persona está dentro de los caminos de la iglesia, digamos, de esa congregación. Es más difícil tener ese tipo de testimonio. Pero indudablemente que aún ahí esa persona debería tener un testimonio y decir: bueno, yo era así, Dios me cambió, me transformó, porque todo hombre está cubierto de pecado, hasta que Dios viene a su encuentro, lo lava, lo limpia, lo purifica, lo regenera y lo transforma. Y cuando eso sucede, hay obras nuevas, hay algo nuevo que ocurre, hay algo diferente que sucede. Y uno se encamina, ya por último, si no es ese proceso que estoy hablando, hermano, uno se encamina hacia la bendición que Dios tiene para su vida. Y parte de la bendición que Dios tiene para su vida es encontrar el propósito. Y Pablo lo dice con absoluta claridad ahí en Efesios, cuando dice: las buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, Dios preparó, y preparó un camino, puso una senda por donde usted y yo debemos transitar, y esas sendas tienen buenas obras, porque lo dice absolutamente el apóstol, ¿ya? O sea, un cristiano camina por un camino de buenas obras. De partida, yo siempre comparto y digo: lo único que nos llevaremos a la eternidad son dos cosas: nuestro carácter transformado por el poder de Dios, ¿ya? Y llevaremos las buenas obras, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos hecho en estas tierras. El autor de Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra de amor. O
sea, Dios está notando lo que nosotros hacemos y vivimos y compartimos, ¿ya? De tal forma que dice que si un vaso de agua le disteis, a mí me lo disteis, dice, estuve enfermo, me visitasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuviste conmigo. O sea, Dios dice que hermanos, Dios se da cuenta de esa buena obra, no pasa por alto, Dios está anotándola. Entonces un cristiano no es salvo por las obras, pero un cristiano salvo debe tener buenas obras, ¿ya? Ahí testifico realmente que Dios me ha transformado. Digo realmente que Dios está haciendo una obra poderosa en mí. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. O sea, si tú quieres, camina con tu fe, pero yo camino por mis obras. Y entonces tampoco sirve, porque no se trata de obras solamente, ni de fe solamente. Se trata las dos caras de la misma moneda, usamos, ¿verdad? Y decimos muchas veces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo le va a mostrar la fe sin las obras? ¿Cómo? Porque la fe obra, ¿ya? La fe obra, la fe no se queda ahí, la fe hace algo. La fe hace algo, hermano, que es evidente. Y ahora Santiago pone un ejemplo bien fuerte. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Obviamente la respuesta ahí, sí, yo creo que Dios es uno. Muy bien. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Qué fuerte lo que dice ahí Santiago, ¿verdad? Fuerte lo que dice, porque hermanos está declarando, ¿no es cierto?, que no basta decir que Dios es, ¿no es cierto?, sino vivir para Él, vivir para el Señor, vivir para su gloria, vivir para su honra, para su honor, y ahí van a venir las alabanzas, las obras, ¿no es cierto?, de fruto que van a glorificar a Dios. La falacia de fe sin obra es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios. Los demonios creen, saben en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios, debido a que no es una fe real y es probada por hecho de que ellos no tienen obras buenas, tienen obras malas. Entonces, Santiago dice, oye, los demonios también creen y tiemblan. No se trata de eso, ¿ya? La fe está puesta en el Señor y de creerle a Dios, de todo lo que Él es, lo que Él hace, lo que declara en su palabra, así como creemos, y a veces hay mucha fe para creer que Dios hace obras extraordinarias, milagrosas, gloriosas, como escuchaba el día miércoles acá en la escuela, hermanos, acerca de un testimonio poderosísimo de un tumor que sale totalmente, y cuando va al doctor ya no hay tumor, y el doctor dice, aquí había uno, ahora no hay, algo pasó, algo ocurrió. Hechos poderosos, pero esos hechos poderosos de la fe, ¿verdad? Porque hay fe que se dio ahí, también esa fe tiene que llevarnos, ¿cierto?, a un cambio profundo de vida. Dice el libro de Hechos, por la fe, que han purificado por la fe sus corazones. O sea, hay algo que hace la fe, que cuando se activa, hermano, cambia y transforma todos los ambientes. Ahora, ¿más quieres saber, hombre vano, que tu fe sin obra es muerta? Santiago dice, no, te lo voy a demostrar, dice, que tu fe sin obra es muerta. Y aparece un texto aquí que también es como contradictorio, digamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso ocurrió en Génesis capítulo 22, cuando Abraham tenía aproximadamente 99 años, ¿ya? Pero la palabra dice que Abraham fue justificado por fe mucho antes que ofreciera Isaac, cuando tenía aproximadamente unos 80, 85 años, unos 14 años, ¿ya? Entonces, ¿cuándo fue justificado? Obviamente la Escritura dice, le fue contado por justicia en ese momento, cuando creyó. Pero cuando demostró él que realmente creía en Dios, que realmente todo lo que decía de Dios era real, era fiel y verdadero, cuando él está dispuesto a subir la montaña.
en el capítulo 22, cuando ya es un anciano, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, quizás tenía unos 14 años, y él lo toma para ir, ¿no es cierto?, al monte del sacrificio, y ahí lo ata. Usted conoce la historia, si no léala en Génesis capítulo 22, y ata al muchacho, levanta su cuchillo para matar al muchacho. Y hermanos, ¿qué dice la Escritura? Dice que oyó una voz que le dijo: Abraham, Abraham, detente, no levantes tu mano contra el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, antes Dios no lo sabía, sí lo sabía, sabía que Abraham estaba ahí, pero con este hecho, con este acto poderosísimo, Abraham da testimonio de que él realmente creía en Dios, que su fe era clarísima. Por eso dice el libro de Hebreos que él estuvo dispuesto a matarlo porque sabía que Dios era poderoso para resucitarlo, para cambiar la historia, para transformar la historia, y donde en sentido figurado le volvió a recibir. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos amados, nosotros tenemos que levantar el cuchillo ahí y decir: Dios, me duele hasta el alma, hasta lo más profundo de mi ser, pero voy a matarlo porque yo sé que tú eres poderoso para resucitar algo mejor, para resucitarlo? Aleluya, gloria al Señor. Hermano, Dios nos ayude a ser firmes, fuertes en nuestra fe, y que nuestra fe no esté carente de obras. No esté carente de obras, que nuestra fe se palpe, se vea, sea evidente por lo que hemos hecho y vivido cada uno de nosotros, ¿ya? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ya? Le fue contado por justicia. Entonces, ¿no ves que la fe, dice Santiago, actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe y las obras cooperaron juntas perfectamente en Abraham. Si él nunca hubiera creído en el Señor, en Dios, él nunca hubiera podido hacer la obra, ¿verdad?, de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. Porque conocía a Dios, porque había ejercido fe real en él, pudo hacer ese acto, ¿no es cierto?, de extrema devoción y amor al Señor. Amén. Entonces su fe fue completa, su fe fue demostrada, fue cierta, fue completa, se perfeccionó debido a su obra en obediencia. Ahora Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende eso? La fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras, si es una fe muerta, ¿ya? Pero una fe verdadera, una fe viva, muestra ser verdaderamente por obras buenas, y esta por sí sola justifica. O sea, siempre va a ser la fe, creer. Pero ese creer tiene que estar, hermano, con una convicción de una transformación, diría yo también, y de un cambio poderoso en la vida. No se trata de decir yo creo, ¿ya? Quizás lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, cuando dice que si alguno confesare con su boca, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón, lo voy a buscar mejor, no lo tengo justo ahora en la mente, no está en mis apuntes este texto, así quizás nos pueda ayudar. Romanos 10. Aquí está, ¿no es cierto? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces este texto es tan interesante porque Pablo, ¿no es cierto?, está diciendo que uno debe creer en Jesús, creer que Jesús está resucitado, obviamente conlleva la obra de la cruz. Si creyeres en tu corazón, pero no basta eso, y dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que es el Señor? Significa que Él es el dueño absoluto de todo, que mi fe me lleva a declarar, a confesar y a creer que de ese día en adelante Jesús toma el control de mi vida. Soy cristiano porque Dios es el dueño de mi ser. Entonces hay una cuestión de fe
Y hay una cuestión de obras, hay una cuestión donde yo le digo, creo en Dios, pero esa fe me obliga a decir, porque Él es el Señor y yo ahora soy su siervo, y un siervo está dispuesto simplemente a obedecer a su Señor. Las obras entonces deben de acompañar una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con la regeneración, el nacer de nuevo, el convertirse en nueva criatura. Hermanos, dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no hay evidencia de una vida nueva, entonces no hubo una fe genuina, una fe que salva. Una fe que salva, hermano, trae y produce también buenas obras en el corazón del hombre. Dice que Charles Spurgeon, ese famoso evangelista, dijo: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Tiene que haber cambios, porque todo tiene que ver con donde nace la salvación, con el arrepentimiento. Y Santiago trae a colación otro ejemplo, y el ejemplo es de una mujer, un hombre y una mujer, el padre, ¿no es cierto?, de la nación judía y una mujer impía, una mujer gentil. Eso es poderoso lo que dice. La contradicción aquí es muy fuerte, hermanos amados, porque algunos piensan que Santiago le está hablando, porque es como al principio generalmente a mucha gente de raíz hebrea, y le va a decir ahora, oye, hasta esta mujer, una ramera, una prostituta, ¿ya? Y dice, y también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras. Obviamente, si usted no sabe, cuando habla de Rahab, la ramera, está hablando de una mujer prostituta que tenía su casa entre la muralla de Jericó. Y cuando Josué envía espías para saber cómo a conquistar Jericó, esa mujer los esconde, porque había escuchado acerca de Dios, y la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Entonces había, hermano, escondido a los espías, y después los envió en paz, y ella fue salva. Ella y toda su casa fue salva, producto de que ella creyó en Dios, pero tuvo fe. Es lo que va a decir aquí nuestro querido hermano Santiago. Y también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder espías y buscar su salvación en Dios. Su fe se mostró en una fe viva debido a que hizo algo, ¿ya? Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esa fe, porque hubiera dejado pasar los espías nomás, pero no lo hubiera contenido, no lo hubiera ayudado. Pero como hizo esto, dice Santiago lo toma, ¿no es cierto?, de que es una lección y es una muestra plena, ¿no es cierto?, de que la fe tiene que venir con obras. Santiago significativamente usa dos ejemplos de vida: Abraham, como dije, el padre de los judíos, y Rahab, una gentil. Santiago quizás usó esta sutilmente, exhortando la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando en la parte de los judíos cristianos en contra de los creyentes. Es decir, que un judío y un no judío también podían ejercer la misma fe, pero la misma condición está para ambos, ¿no es cierto? Para ambos, no para los judíos solamente o para los gentiles solamente, sino para lo mismo. La fe sin obra es muerta, ¿ya? La lección de Abraham es clara: si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. La lección de Rahab también es clara: si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo, aún bajo nuestro propio costo, ¿ya? Él a propósito, Santiago puso a dos personas juntas, las cuales eran diferentes en carácter, ¿no es cierto?, en trasfondo, en nacionalidad, para exhibir con más claridad que ninguno, cualquiera que fuere su condición, nación o clase social, sea contabilizado como justo sin buenas obras, ¿ya? Sin esas buenas obras de transformación. Quiero ser claro en eso, quiero ser enfático en eso. No estoy hablando, hermanos, que la salvación es por obra, porque sería una contradicción total a los escritos del libro de Romanos y Efesios, pero sí dejar claramente establecido que una fe genuina va a traer siempre buenas obras.
Amén. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como se puede tener un cuerpo sin vida, un cadáver, así puedes tener fe sin vida. Y una fe sin obras es una fe muerta, incapaz de salvar. Dios nos ayude, amados hermanos, para poder entender, comprender qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y caminar en cada uno de ellos. Ahora no necesito una super revelación para saber lo que Dios, lo que debo hacer en un momento determinado. Si golpea, ¿no es cierto?, mi puerta, si sé de algo, si sé de un hermano que lo está pasando mal y yo puedo ayudar, no necesito preguntarle al cielo, yo debo actuar, yo debo obrar conforme, ¿no es cierto?, a la necesidad que hay, conforme a lo que yo pueda hacer, cómo puedo obrar, cómo puedo compartir a esa necesidad. No sería bueno que uno estuviera tan calentito en nuestra casa y no hacer nada más, ¿verdad? Recuerdo que aquí en la iglesia no tenemos cosas, nosotros generalmente tenemos a veces un poco de mercadería que a veces viene gente y se le comparte, pero esa lluvia que hubo en mayo, que fue muy helada, cuando yo me fui de acá, estuve un rato en la mañana, había un hombre, bueno, siempre hay gente tirada acá en la plazuela, antes que lloviera, tapados con cartones, y yo después no podía estar tranquilo en mi casa, no podía. Dije. Después le dije a mi hijo, vamos a la iglesia a ver si está ese hombre y llevémosle algo, con que se abrigue, algo, démosle algo. Y vinimos. Bueno, gracias a Dios el hombre seguramente lo habían llevado al albergue, que hay un albergue acá que pueda, donde se contiene ese tipo de personas que están en situación de calle. Pero me agradó tanto de pensar, oye, no puedo estar así, no puedo quedarme aquí sin hacer algo. Y uno siempre tiene la oportunidad y tendrá la ocasión de hacer algo por alguien como buena obra. La mejor buena obra que un hombre y una mujer de Dios puede hacer también va a ser siempre compartir el Evangelio y que orar por la gente, compartirle de Cristo a la gente para que la gente venga a los caminos de Dios. Qué mejor obra que es. Pero también, hermanos, alimentar una boca hambrienta también es importante. También es importante. A veces no es tanto el costo, pero hay que hacerlo. Hay que ayudar, hay que bendecir. Dios nos bendiga, hermanos amados, para que nuestra fe cada día sea más fuerte, más firme, más poderosa en Cristo para buenas obras. Un abrazo grande, Dios les bendiga y oremos al Señor. Padre querido, gracias por tu inmensa bondad, tu inmenso amor. Gracias por poder compartir esta palabra. Oro que tú nos ayudes a cada uno de los cristianos, especialmente los que estamos ahora conectados, para poder, Dios, Señor, avanzar, caminar fortalecidos en ti y contemplar tu gloria y tu hermosura. Reconocemos que no hay nadie tan grande, nadie tan bello, nadie tan hermoso, nadie tan precioso, pero Dios, Señor, tú has hecho una obra en nuestra vida y queremos que nuestra fe sea activa para ver obras poderosas tuyas, pero también para la salvación de otros, y para eso queremos mostrar con buenas obras que somos cristianos. No vamos a ser salvos, no nos ganaremos la salvación, pero Dios demostraremos que somos salvos mediante las buenas obras. A usted damos gloria, a usted brindamos honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.